todos los caminos que el hombre en su vida camina, al final nada más se angostan en dos caminos. Todos los caminos que el hombre en su vida camina, que son muchos. Mira, ¿y cuántas religiones dicen que llevan a Dios? ¿Cuántos ricos dicen, yo no necesito de Dios, yo como quiera voy a ir al cielo? Todo camino, todo pensamiento que el hombre camina en su vida, al final va a ser reducido solamente a dos caminos. El camino que lleva a la eternidad con Dios y el camino que lleva a la condenación. Es necesario hacer saber esto. Amén. Todos aquellos que creen en la Biblia, todos aquellos que creen que la Biblia es la palabra de Dios, la mayoría creen que hay un cielo. ¿Cierto o no? Pero la realidad es que esos o esas personas, alguna o una mayoría de ellos, que creen que aún la Biblia es palabra de Dios, no creen que hay un infierno también. Amén. Si usted le pregunta a cualquier persona en esta vida, sea o no sea hijo de Dios, ¿usted a dónde se va a ir? ¿Al cielo o al infierno? Al cielo. O sea, para ellos no existe infierno, porque todos se van al cielo. Pero la realidad es esta. Hay un Dios que quiere salvarnos y hay un Satanás que quiere condenarnos. Jesús dijo, yo no soy ese que vine a condenar, yo vine a ¿qué? A salvar. El diablo vino a robar, matar y destruir. Entonces, pero si usted le pregunta a cualquier persona que no conoce a Dios, todos dicen que van al cielo. Son pocos los que admiten que van a ir al infierno. Los que lo admiten son aquellos que directamente ofrecen culto a Satanás, como los satanistas o los que tocan esa música de rock and roll, heavy metal. Ellos claramente dicen que su padre es el diablo. Amén. Y vamos al otro lado, al lado del cristianismo. Muchos que creen en la autoridad de la palabra del Señor evitan hablar acerca del infierno. ¿No se ha puesto a meditar usted en esto? Los que tienen más de 30 años de ser cristianos, que de 20 años para acá, muchas iglesias cristianas han dejado de hablar del infierno. ¿Se ha dado cuenta usted de esto? Usted abre su celular, se mete a Facebook, YouTube y se mete a un congreso. Usted jamás ha escuchado un congreso cómo evitar llegar al infierno. Jamás. Los congresos hoy, en la mayoría de casos, son cómo hacerte a ti más grande, más poderoso, excepto cómo poder llegar a la eternidad con Dios. Los que tienen más de 20 años de ser cristianos saben esto. Saben que hay un Dios que está en el cielo, pero no advierten que también, mi amado hermano, hay otra realidad. Y es que si el hombre no se arrepiente, el ser humano no se arrepiente, hay un castigo eterno también. Hay otros que rechazan, al igual que los testigos de Jehová, rechazan la existencia de un castigo eterno. Jesús fue uno de los que más habló acerca del infierno. Y habló tan claramente que es un lugar eterno, así como la eternidad con Dios es eterna.
así como Dios es eterno. Jesús habló de este lugar, que es un lugar donde la gente tiene conciencia, mi amado hermano, del tormento que va a recibir. Tengo un sinnúmero de pasajes aquí en los cuales Jesús habló de la existencia de un lugar de tormento, pero a la vez un lugar eterno también. Si a usted le gusta anotar, anótelo rápido, por favor. Aunque sea con garabatos, pero ya después usted lo endereza. No puedo leer todos porque imagínense, me llevo todo el día. Mateo 5:22, Mateo 5:29, Mateo 5:30, Mateo 7:19, Mateo 8:12, Mateo 10:28, Mateo 13:40, Mateo 13:42, Mateo 13:50, Mateo 18:8 al 9, Mateo 22:13, Mateo 23:15, Mateo 23:33, Mateo 24:51, Mateo 25:30, Mateo 25:41. Vamos al libro de Marcos. Marcos 9:43, Marcos 9:45, Marcos 9:47, Marcos 9:48. Vamos a Lucas. Lucas 12:5, Lucas 13:28. Vamos al libro de Juan. Juan 15:6. Ningún ser humano va a obtener excusa de decir: a mí nadie me dijo que había infierno, porque me visitó un testigo de Jehová y me dijo que no había, que ese es el infierno que vivimos ahora. Lo que vivimos ahora es el infierno. Eso es lo que dicen ellos. Que muchos se agarrarán como excusa ciertas enseñanzas de esta tierra. Tú no puedes arrancar las hojas de la Biblia o los dichos de Jesús, las palabras de Jesús, y decir: eso no es cierto, porque lo único que usted quiere creer es que usted se va a ir al cielo. Pero no quiere creer que también hay una advertencia de eternidad sin Dios y sin esperanza. Si tanto es importante para mí saber que hay un cielo, también debe ser importante para mí que hay también un castigo eterno. ¿Está claro, mi hermano? ¿Sabe qué opina el mundo acerca del infierno? Cuando se les habla del infierno, el mundo dice: oh no, eso es demasiado cruel. ¿Sí me explico? Como cuando usted castiga a sus hijos, para muchos americanos dice: ay no, eso es crueldad. ¿Cómo le va a quitar sus juguetes por un día? Como castigo, ¿sí me explico? Eso es crueldad. Imagínense, para ellos eso es crueldad. Imagínense cuando leen lo del infierno. Oh no, esto es súper cruel, dicen ellos. Esto es, en inglés dicen, ¿verdad? Unfair, unkind. Esto no es justo. ¿Cómo un Dios va a poder enviar a tanta gente a ese castigo, a ese tormento? Pero ¿sabe qué encuentro yo de Dios en la Biblia? Que su persona, su naturaleza, sus obras, sus decisiones, su revelación, mi amado hermano, es verdadera, es justa y es derecha. Es verdad, es justa y es derecha. Verdad porque lo que dice va a suceder. Justa porque nunca toma una decisión él, mi amado hermano, basada en injusticia. Todo lo hace justamente. En todo sentido de la palabra justicia. Voy a poner un ejemplo. Fuera yo injusto con él si yo no le dijera: mire, cuando en esa silla donde está sentado, no se vaya a sentar porque tiene una pata bien chueca.
Yo no le digo nada porque yo tengo algo contra él y yo quiero que se siente ahí y se dé un somatón cuando se siente. Él viene, inocentemente viene y se sienta en esa silla sin yo avisarle que tiene una pata quebrada. Y él viene y se siente inocentemente y se cae. ¿Cuál fue mi actitud hacia él? ¿Justa o injusta? Ahora ve al otro lado. Yo vengo de antemano y le digo, mire hermano, esa silla que está ahí, por favor no se vaya a sentar porque esa tiene una pata semiquebrada. Y si usted se sienta se va a caer. Entonces, ¿qué pasa? Él viene y hay otras sillas para escoger, pero él, por capricho de él o por, como dice mi abuelita, por pereza de él, quiere la silla donde él va a caminar menos. Y aunque yo le advertí que esa silla está semiquebrada, él viene y se sienta y cabal se da el somatón. ¿Fui injusto yo? ¿Verdad que no? Porque le advertí, le avisé. Por eso que las obras, decisiones, la naturaleza de Dios no solamente es verdadera, es justa. Él advierte al mundo antes de lo que le puede suceder si no hace conforme la palabra de Dios. Por eso que no hay ningún ser humano, y hoy vamos a aprender por la palabra, que ni el rico pudo hablar algo en contra de Dios cuando estaba en el lugar de tormento, porque sabe que todo lo que él estaba sufriendo se lo mereció. No hay nadie en esta vida, ni rico ni pobre, que en el lugar de tormento le vaya a decir lo que tú haces es injusto. ¿Sabe quiénes sí se atreven hoy en día a decirle que es injusto? La gente del mundo, la de afuera, desobediente, la rebelde. Pero en aquel día, cuando estén en el lugar de tormento, no van a tener el valor, no van a tener, mi amado hermano, ni siquiera base o fundamento para decirle a Dios que Dios fue injusto. Dios le dio la vida todos sus días. Dios le dio el sol, Dios le dio el agua, les hizo llover. A muchos les dio la facilidad de ir a trabajar. ¿Y qué hicieron ellos por Dios? Le obedecieron, temieron a su nombre, guardaron sus mandamientos, fueron fieles a Dios. No hay nadie. Y hoy lo vamos a comprobar, que este rico ni siquiera se atrevió con su boca a hablar en contra de Dios. Amén. Muchos puntos vamos a aprender hoy por primera vez en cuanto a lo que es la eternidad, con Dios o sin Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el propósito de esta revelación de la palabra de Dios en cuanto al futuro, mi amado hermano, juicio eterno, es advertirle al mundo del horror de lo que es este castigo eterno, lo terrible que es, lo que les espera si ellos no se arrepienten, mi amado hermano, y no vienen para ser salvos a través de Jesucristo. Esa revelación de esta palabra debe de motivarnos a nosotros, mi amado hermano, con un sentido de urgencia, de advertirles de esto a aquellos amigos, compañeros de trabajo, aquellos vecinos, aquellas personas que usted frecuenta, de decirles lo que viene el día que ellos mueran, a dónde su alma va a ir a parar. Una vez teniendo esta revelación de la palabra, con urgencia debemos de advertirles lo que les espera si no se arrepienten. Con urgencia Dios mandó a Jonás a Nínive porque venía destrucción sobre ella. Y esa era nada más una destrucción temporal. El castigo eterno es una destrucción ¿qué? Eterna.
Entonces la urgencia para nosotros debe ser mayor todavía. ¿Sí me explico? Mayor. Y usted tiene en su mano, en su acceso, un arsenal increíble de evangelización como nunca nadie la ha tenido. ¿Sabe usted que ni Jesús tiene las herramientas, ni Jesús tuvo las herramientas a su disposición como las que tiene usted a su disposición? Jesús, para ir a 1000 personas tenía que caminar tantos kilómetros, tantas millas. Y ahora usted, que tiene 1000, 2000 amigos ahí en Facebook, usted puede llegar a ellos sin ni siquiera dar de un paso, 2 pasos. Esa es la realidad. Dios permite toda esa tecnología para que nadie tenga excusa, no solamente de lo que es Jesús, su evangelio, su palabra, pero que nadie tenga excusa, que nadie le advirtió y le dijo de la realidad, mi amado hermano, del castigo eterno. Hay una bendición eterna para los obedientes, pero también hay maldición eterna para los desobedientes. O mejor dicho, castigo eterno para los desobedientes. ¿Está claro? Respeto el uso que cualquiera le da a esos grandes instrumentos, pero la realidad es que hay urgencia para alertar al mundo que más peligroso que una bomba atómica que se avecina sobre nuestras cabezas, de más urgencia es decirles que pueden escapar de algo más horroroso que una bomba atómica, y es el castigo eterno que está preparado para todo aquel que piensa que va a ganar el cielo, cuando Jesús dice: en aquel día muchos me dirán que lo tenían ganado, pero nunca lo ganaron. No es mi opinión la que me lleva al cielo, ni la suya. Es la opinión de Dios y su palabra. Y en esto debemos de tener mucho cuidado. Cuando tomemos la decisión de alcanzar al perdido o llegar al perdido, no vayamos a ser como, dicen en inglés, como un cavalier, queriendo alcanzar al perdido. ¿Quiere que le dé un ejemplo? Hay cuenta que como que él todavía no conoce del Señor, y yo venga y apenas lo encontré en el trabajo y le diga: mira, arrepiéntete ahorita o te vas al infierno. Esa no es la clase de urgencia que yo estoy hablando. La clase de urgencia que estoy hablando es que Dios le va a dar, ya sea la hora de lonche, o un día de descanso, un día que vayan a compartir juntos, pescar juntos, Dios le va a dar la oportunidad para que usted, con amor, no como que usted tiene el látigo de Dios. Hay quienes le hablan a alguien de Cristo como que si ellos son Dios, como que si ellos tienen la vara para aniquilarlo de una vez. Si no te arrepentís ahorita, ya quisieran matarlo de una vez. No, esa advertencia es con amor. O no con amor, el Señor nos rescató del infierno, del lago de fuego. Con amor lo hizo. Él no lo hizo con furia. Escuche bien, la furia va a ser después. La ira va a ser después. Ahorita es reflejado desde el cielo el amor. Pero la realidad es que si ellos no aceptan ese amor y se arrepienten, entonces la ira estará sobre sus cabezas. Y tampoco debemos de tomar el otro extremo, el extremo de la compasión. Por ejemplo, si yo tuviera un hijo rebelde, desobediente, yo le digo: ay, no, yo no le puedo decir a mi hijo ni asustarlo del infierno, porque ay, él es mi hijo. Tampoco podemos ir al otro extremo. Así hay muchos pastores compasivos.
Yo no les puedo predicar de eso porque si no se me van. No los puedo lastimar. ¿Sí me explico? A mí no importa si me quedo solo. Me importaría a mí el día que Dios me dejara a mí solo. ¿Está escuchando? El buen atalaya, dice la palabra, es aquel que ve el peligro y advierte. Entonces, los científicos nos están advirtiendo de un gran meteorito que se aproxima a la Tierra. Y si ellos lo están advirtiendo, imagínense cómo nosotros no vamos a poder quedar callados de algo peor todavía que eso. ¿O no es peor el infierno que un meteorito? ¿Quiere que le dé unos ejemplos para que vea que es peor? Por accidente usted nunca ha cruzado su dedo en ese horno de fuego, ahí para donde cocinan las tortillas y todo eso. Por accidente alguien se ha quemado un dedo. ¿Por qué no lo dejó un minuto más ahí? Porque es demasiado caliente. Bueno, el infierno, déjeme decirle, no es una piscina. No es un océano Pacífico, Atlántico, donde alguien se va y se mete. La misma palabra lo dice, es un lugar de tormento. Y Jesús no miente. Ahora, si las palabras hubieran salido de un político, entonces yo no le creyera. ¿Sí me explico? Los políticos, olvídese, hermano. Conmigo se va a arreglar la cosa. ¿Qué? Ya tenemos más de 500 años esperando. Pero si son palabras de Jesús, todas las profecías acerca de Jesús se cumplieron. Y las que todavía no ha llegado su tiempo, porque tiene su tiempo las profecías, se van a cumplir. La profecía acerca de Jesús que dijo, va a nacer en Belén, y no nació en Guatemala, nació en Belén. ¿Está escuchando? Todas las profecías que decían que iba a llegar en un asnito, así entró. No entró en un carruaje con soldados. Y profecías de más de 500 años antes. Isaías profetizó de él y dijo que iba a dar su vida por nosotros y la dio. Entonces, si viene de Jesús, hay que creerlo. Respeto al sabio, respeto al poderoso que no lo quiera creer. Al cabo, la historia de hoy se trata de un rico que no creyó. Hasta que murió, creyó de la realidad del castigo eterno. Que tenga oídos para oír. Y sabe algo que yo he aprendido en la Biblia acerca del castigo eterno. El infierno no es un lugar para arreglar a alguien, como hoy las cárceles. ¿Para qué son? Para darle oportunidad a la persona que se componga. Bueno, te voy a dar 10 años esperando que ya no mates más, esperando que ya no hagas esto. Es la esperanza de los gobernadores. Pero déjeme decirle, quizás sea primera vez que usted lo escuche, pero el castigo eterno no va a ser un lugar para arreglar a alguien. Es un destino de recompensa eterna para todos aquellos que se burlaron, se rieron, aquellos que no quisieron someterse a Dios y a su palabra. Es un castigo no para ver si te arreglas, no, es un castigo definitivo. Qué horrible eso, hermano. O sea, ahí Dios no dice, bueno, vamos a ver si se arrepienten en el infierno. No, mi hermano. Es un castigo definitivo. Entonces, imagínense, si la NASA, los científicos nos están advirtiendo de un posible
meteorito, ¿cuánto más nosotros no debemos de advertir que viene algo peor para nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros, si ellos no se arrepienten y hacen la voluntad de Dios? ¿Me está escuchando? Entonces, muchos líderes cristianos pragmáticamente han dejado este mensaje en el olvido. El pragmatismo es aquello que lleva a alguien a pensar o a decidir algo basado en la mayoría de personas. ¿Sí me explico? Si 100 dicen amén, pues yo voy a decir amén también. No un amén bajo convicción. Ese es el pragmatismo. Empieza alguien por ahí en una esquina a hablar cualquier cosa y solo porque ven a 1000 personas ahí, pues yo también voy. Ese es el pragmatismo. Por lo que piensa o hace la mayoría, aquel también va y lo hace. Nosotros no debemos de actuar de esa manera. Nosotros debemos de actuar bajo convicción, no por lo que la mayoría hace. El pragmatismo también se ve cuando uno hace la invitación para aceptar a Cristo. Usted lo puede ver. Cuando usted hace el llamado y 1 minuto y no pasa nadie. A los 3 minutos se levanta uno, ya se levantan 10 más. No fue una decisión genuina. Las decisiones genuinas son aquellas que desde el momento que alguien oye la voz del Espíritu de Dios, la voz de la palabra de Dios, dice: wow, yo soy esta persona, yo necesito al Señor. Y esta persona dice: aunque no pase nadie, este es mi día, esta es mi hora. El pragmatismo también lo vemos cuando, hermanos, ¿cuántos quieren apoyar para, ya sea para ir a limpiar los escombros de la construcción? Y nadie el primer minuto. O a los 40 segundos levantan la mano, ya todos levantan la mano también. Ya no fue basada tu decisión bajo convicción, sino bajo la decisión o el pensamiento de alguien más. Eso es pragmatismo. Y qué duro el ser humano que actúa así, en cualquier área de la vida. No sirve ser así. Tu decisión debe ser basada bajo convicción. Se levante uno o no se levante, levante la mano uno o no lo levante. Eso es lo que hacen las religiones falsas. Promueven algo lindo, bonito, atractivo, para que muchos lleguen, y al ver los muchos, ¿qué hacen los demás? Allá vamos nosotros también. ¿Me está escuchando? Jesús nunca apeló al pragmatismo. No, Él fue genuino, real. Así llegasen o no llegasen, se convirtiesen o no se convirtiesen, Él no cambió su manera de hacer las cosas. Que tenga oídos para oír, oiga. ¿Sabe una verdad también acerca de este lugar de tormento? Que la mayoría de personas que van a llegar ahí a este lugar de tormento se van a sorprender que ahí se van a encontrar. Pero ¿cómo es que aquí estoy? Si yo siempre creí que me iba a ir, ¿a dónde? Eso lo dice la Biblia, que la mayoría de personas van a estar en shock, que en el momento de morir van a despertar en ese lugar de tormento. Pero ¿cómo? Si mi abuelita me dijo que iba a ir para el cielo porque me pusieron algo de aceite aquí o me regaron agua bendita en la cabeza, o me llevaron a estas clases, o me dieron ese certificado, te vas a ir para el cielo. La mayoría de personas que van a parar en el lugar de tormento, no lo digo yo, lo dice la Biblia, que van a estar en shock al encontrarse. Y le voy a los versículos para que usted lo estudie en su casa.
Mateo 7, 22 al 23. Mateo 25, 44. Lucas 13, 25 al 27. Le digo esto porque este rico le dio un shock nervioso. No pensaba que al morir iba a parar ¿dónde? En el lugar de tormento. Mire, todavía no hemos ni entrado al pasaje. Amén. Estamos todavía en la introducción. Hicieron ¿cómo le dice cuando van de casa en casa a agarrar estadísticas? Un survey, encuesta. Una encuesta se hizo en mayo 2007. Una compañía americana llamada Gallup hizo una encuesta. Y en esta encuesta, mi amado hermano, ellos hacían esta pregunta: ¿cree usted en el cielo? Y la encuesta, sus resultados decían que la mayoría de los que dijeron que creían en el cielo también creían que iban a ir ahí. Mayo 2007. Así es el caso de este rico. Creía en un cielo y pensaba que por ser judío ya tenía garantizado el cielo. Pensaba que porque era descendiente de Abraham tenía garantizado ¿qué? El cielo. Ese era el pensamiento de los judíos. ¿Sabía usted? Que por ser judío, descendencia de Abraham, ellos tenían garantizado ¿qué? El cielo. Miraban a un gentil y ¿cómo lo miraban? Como pecador. Imagínense. Por eso le digo, la mayoría en el infierno van a estar en shock al encontrarse ahí, porque nunca pensaron que iban a encontrarse ahí o iban a llegar ahí. ¿Por qué? Porque tal vez abuelita les mintió, abuelito les mintió, les hizo creer que iba a ir derechito al cielo, ¿cierto o no? A usted, si alguien no le hubiera hablado de la verdad, usted también se la hubiera creído que usted iba para el cielo. ¿Es cierto o no? Jesús dijo: hasta que conozcas la verdad, entonces vas a ser libre. Entonces, si a mí tampoco no me hubieran hablado de la verdad, yo también me hubiera creído que haciendo cualquier cosa me iba a ir para el cielo. Y la salvación solamente es dada por una sola persona, a través de Jesucristo, no por un ser humano, no por la madre, no por el padre, solo por Jesús. ¿Sabe que los judíos también creían que las riquezas eran una señal verdadera de la bendición de Dios? Así creían los judíos, que las riquezas eran una señal absoluta de que Dios lo estaba bendiciendo. Y por lo tanto, eran hijos de Dios. Y que al final, al morir, iban a ir al cielo. Ahora ya entiende usted por qué cuando Jesús empieza a predicar, empieza a enseñar, todas las enseñanzas de Jesús les cayeron a los judíos como balde de ¿qué? De agua, no de agua así tranquila, agua fría. Yo sé que todos ustedes se bañan así, por la salud, ¿verdad? Agua fresca, no fría, fresca. Bueno, los judíos pensaban eso. Usted sabe, grábese esto. El judío ahora tiene mucha plata por un pacto de Dios. ¿Está escuchando? Pero eso no es un común denominador de que ellos van a ir al cielo. Eso fue una promesa de Dios para ellos. Serán cabeza y no cola. Eso es lo que significa. Y muchos centroamericanos, latinoamericanos, piensan que esa profecía fue para ellos. Hermano, hay que entender y separarle una cosa de la otra. No sé si me explico. Si eso fuera cierto, entonces Centroamérica fuera, ay Dios, potencia mundial. México fuera potencia mundial.
Mire, Israel es más pequeño que El Salvador. Ahora imagínense si Israel fuera del tamaño de México, ¿cómo fuera Israel? Más poderosa que todas las naciones de la tierra. Porque la palabra de Dios no es como la del hombre. Él dice y se cumple. Digo, serás cabeza y no, ¿qué? Cola. ¿Le debe Israel a alguien? ¿Le debe un israelita a usted? Al contrario, cuando usted le debe a un banco, usted le debe a un israelita, que los mayores accionistas son ellos. Hay un nombre de un israelita que su nombre casi no se menciona, pero es el dueño de casi todo Estados Unidos. Solo le voy a dar una clave de uno de sus apellidos, termina con CHILD. Pero es la verdad. Entonces los judíos ignorantemente creyeron de que porque eran ricos, se les olvidó que eso fue una promesa de Dios. Pero Dios le dijo, tienen que obedecer mis mandamientos. Ellos se olvidaron de los mandamientos y ellos piensan que solo porque son ricos tienen la entrada directa ¿a dónde? Al cielo. Es como este judío rico, murió y dijo, no, pues voy directo al cielo. Y se encontró ¿dónde? En el lugar de tormento. Tengamos cuidado, porque eso es lo que hoy se está predicando en muchas iglesias. Amén. El mensaje de la prosperidad, el mensaje de la prosperidad, prosperidad, y todo congreso, al final todo tiene que ver con eso. Te emocionan por un momento, pero al final vaciarte todo. Dios bendice. Ese Dios que bendice a los israelitas te puede bendecir a ti también, me bendice a mí también. Pero toda bendición va condicionada a su palabra. Pero el que yo tenga un helicóptero, eso no me hace a mí un hijo de Dios seguro a entrar al cielo. No son las posesiones que nos llevan al cielo. Amén. Es la verdad. Es la obra de Cristo. Y número 2, su fidelidad suya hasta el fin en el camino del Señor. Vamos a ir rapidito ahí a Marcos 10:23. No se preocupe si no lo terminamos hoy. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Ahora vea la reacción de los discípulos, que todos eran judíos. Los discípulos se asombraron de sus palabras. ¿Por qué se asombraron? Porque lo que ellos sabían es que las riquezas era una seguridad absoluta de que esta persona estaba siendo bendecido por Dios, por lo tanto tenía garantizado el cielo. Entonces ahora los discípulos escuchan por primera vez esto del maestro y se quedan, wow. Ahora, ¿verdad que agarra mejor color la palabra? Porque ya tenemos un trasfondo, ya tenemos algo más explicado. Obvio que se asombraron, hasta yo me hubiera asombrado, porque yo pensaba que porque tenía plata, yo era un hijo de Dios y tenía garantizado ¿qué? El cielo. Jesús viene y quiebra ese esquema de pensamiento, mi amado hermano, y le dice: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían ¿en qué? En las riquezas. Y para que se asombraran más los discípulos, les dijo: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Los discípulos se quedaron. O sea que las riquezas no nos salvan. Entonces los judíos, la mayoría,
tienen la bendición, tienen la riqueza. Entonces Pedro dice, entonces, ¿quién va a ser salvo? Entonces Jesús viene y le dice, lo que es difícil para el hombre, lo que es imposible para el hombre, para Dios no es imposible, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Cuál fue el mensaje aquí de Jesús? En primer lugar, fue darle una enseñanza a todos los judíos, especialmente a los fariseos, que pensaban que por su riqueza, su poder, tenía garantizado el cielo. Entonces Jesús tenía que barrer primero con ese pensamiento, decirle, usted por su riqueza, ese no es su factor, no es su común denominador. La salvación, para después Él explicarle que la salvación solamente es a través de Jesucristo. ¿Está escuchando? Es como otros que piensan, bueno, mi padre es pastor, así que yo me voy a ir con Dios. Eso no te da entrada al cielo. O mi madre es cristiana, así que yo me voy a ir al cielo. La entrada al cielo solamente la tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La historia de estos dos hombres marca un grande contraste en la vida. ¿O no es un grande contraste? Uno es rico y el otro ¿qué? Pobre. Uno tiene mucho y el otro no tiene. Uno es necesitado y el otro no tiene necesidad de nada. Hay muchos contrastes que yo veo aquí de estos dos personajes en la vida, pero también encuentro un shock en el momento que ellos mueren. Un shock ¿cómo se le dice? De resultado. Porque el que era pobre ahora en la muerte ya no es ¿qué? Pobre. Y el que era rico en vida, ahora en el tormento ya no es rico. Amén. En la vida, mire el contraste. Uno era rico, el otro era pobre. El rico vivía dentro de la casa y el pobre vivía ¿dónde? Afuera. El pobre no tenía comida, el rico tenía suficiente. Una mordida le daba el banano y recuerdo cuando éramos niños, no sé si usted se recuerda también que a la sandía usted no le dejaba nada de rojo. ¿Es cierto o no? Hasta la cáscara nos queríamos comer, hermano. Ve a los niños de hoy, parecen ricos o hijos de ricos. Hermano, 2 mordidas, 3 mordidas y a la basura. Este pobre pasaba necesidades, el rico no. El pobre deseaba todo, el rico no deseaba nada, todo lo tenía. El pobre sufría, el rico era satisfecho. El pobre era atormentado económicamente y en todo sentido de la palabra, las hambrunas que le daban, un tormento natural. El rico estaba feliz, naturalmente hablando. El pobre era humillado y el rico era honrado. El pobre buscaba migajas y el rico festejaba cada día. El pobre era un don nadie, el rico era una persona conocida. El pobre no tuvo dignidad en su muerte, mientras que el rico, el día de su muerte, imagínense, el lugar que le pusieron, la tumba que le pusieron, las flores que le pusieron, el pobre hermano no hubo nadie ahí por él. Pero en la muerte, la fortuna fue al revés.
El rico se convirtió en pobre y el pobre se convirtió en rico. El pobre ahora estaba dentro del cielo y el rico estaba fuera del cielo. Ya con eso es suficiente para terminar. El pobre ahora estaba disfrutando de un banquete en el cielo y el rico estaba deseando por lo menos una gota de agua. Ahora el pobre ya no tenía necesidad de nada en el cielo, mientras que el rico empezó a rogar y a desear cosas. Ahora el pobre estaba feliz, mientras que el rico era un miserable en el tormento. Ahora el pobre está siendo honrado por Jesús, mientras que el rico está siendo humillado. Solo con eso sería suficiente para humillarnos y salir bien humilde de aquí. Salir de aquí pobres en espíritu, reconociendo que usted y yo no poseemos nada, ningún mérito, que todo lo que podemos disfrutar ahora es por el Señor, por la gracia de Dios, por su obra en la cruz. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Esta púrpura venía de Tiro, de la ciudad de Tiro. Era tan difícil hacer darle color a esa clase de ropa que por lo difícil que era una de las ropas más caras. El tinte venía el sneo, ¿cómo se le llama eso? El caracol, ¿verdad? Del caracol venía. Por eso que esa ropa solamente se la ponían los que eran ricos o los que eran ya sea príncipes o reyes. Amén. En la Biblia habla de una mujer poderosa, rica, que era de Lidia, que tenía un negocio de importación, o sea, importaba la ropa desde Tiro y la vendía en Lidia. ¿Se recuerda? Sí lo leyó usted, ¿no? Ahí está en la Biblia, en Hechos 16. Ahí se encuentra. ¿Lo leemos? Rápido. $16:40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. Era una mujer que se llamaba Lidia, pero que también tenía negocio de esto. Amén. De esta clase de trajes. En el versículo 14 se encuentra de lo que ella hacía. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora ¿de qué? De púrpura, de la ciudad de Tiatira. Vivía en Tiatira, pero esto era importado desde Tiro. Ahí es donde estaba el centro del comercio de la púrpura. Y esta mujer tenía mucha plata solo de este negocio, de esta clase de negocio. Y lo más importante de ella no fue su riqueza, que reconoció que Jesús era la mayor riqueza. Es lo más lindo de esta historia. Pero seguimos. Se vestía de púrpura y de lino, ¿qué? Fino. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Amén. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. No solo era mendigo, estaba enfermo también. Amén. Entonces ahora entendemos algo muy importante. Muy difícilmente a esta persona le daban trabajo por sus llagas. ¿Está escuchando?
como alguien que se queda paralítico, aunque quiera trabajar ya no puede. Entonces la única solución para sobrevivir era ¿qué? Ir a pedir. ¿Está escuchando? Está hablando de una persona, hermano, que aunque quiera sobresalir en la vida, la sociedad no se lo permite. No está hablando de dos personas, no está hablando de una persona que tiene manos, tiene pies, tiene ojos y puede ir a trabajar. Está hablando de una persona que aunque quiera, porque mire, ahí no se ve que iba a robar, iba a ¿qué? A pedir. ¿Está escuchando? Pero sigamos. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Estas migajas, hermano, era como un pan. Obvio, no era el pan que usaban para comer. Con eso se secaban, se limpiaban de recado, de lo que sea, se limpiaban, y después de que se limpiaban con ese pan, con esa migaja, venían y la tiraban a los perros. No crea que está hablando de perros domesticados como los de aquí de Estados Unidos. Está hablando como los perros de mi pueblo, que andan donde sea. Sí, los perros de aquí le dan mejor atención que un ser humano. Y sale más caro a veces mantener un perro que un ser humano. Sí. Tenía 2 y me tuve que deshacer del más grande. Yo no sé si el Señor se lo llevó o una novia se la llevó. Sí. Vio por el otro lado a una muchacha y no perdió el tiempo y abrió agujero y se fue y ya no regresó. Y yo di gracias a Dios. A veces uno lo hace por los hijos, pero de parte de Dios no está duro eso. Comen más que yo, mi hermano. Y son mañosos. Uno les quiere de la comida de uno y no quiere. Si me la das calientita, sí. Dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Por eso le digo, era una persona que ya no tenía la capacidad, que aunque quisiera trabajar, ya no podía trabajar. Amén. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue ¿qué? Sepultado. Aquí hay algo muy importante cuando dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Acuérdense que aquí Dios, como en todas las parábolas, nos está mostrando una verdad espiritual. ¿Está escuchando? Entonces, no vaya a pensar usted que la persona que muere en Cristo va directamente al seno de Abraham. No, eso no es lo que quiere decir ahí Jesús. Lo que quiere decir ahí Jesús que esta persona cuando murió llegó al lugar o al mismo lugar donde llegan los rectos y los justos como Abraham. Eso es lo que significa la palabra. Porque Abraham así fue conocido. No es de que, vamos a ir a parar al seno de Abraham. Piensan que el seno de Abraham es un lugar. No. Se refiere al lugar donde llegan todos los hombres y mujeres que su caminar aquí en la tierra es parecido como la de Abraham, un hombre de fe, que puso sus miradas ¿en quién? En Dios. Cometió errores como todos nosotros, pero que terminó sus días ¿qué? Poniendo su mirada en el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque entró a Egipto y entró mintiendo.
de que su esposa no era su esposa, sino que su hermana. Amén. ¿O a poco usted no ha cometido un pecado? No hay nadie que no lo haya hecho. El problema es que el de Abraham se sabe porque Dios lo revela, pero los nuestros. Entonces, eso quiso decir Dios. Y fue llevado este hombre mendigo cuando muere al seno de Abraham. Amén. Y murió también el rico y fue ¿qué? Sepultado. En otras palabras, el cuerpo del hombre rico fue honradamente sepultado. Imagínense cuánta fiesta, hermano. Si en nuestros ranchos, cuando un pobre moría, había café y pan. Imagínense lo que había aquí cuando este hombre murió. ¿Qué café ni pan, hermano? Los mejores whiskies ahí. Las mejores comidas. Pero de algo no se escapó, de su alma. Su alma fue a parar directamente al Hades. ¿Está escuchando? El Hades en el Nuevo Testamento se refiere al lugar, mi amado hermano, donde van aquellos que mueren sin Cristo antes de ser lanzados eternamente al lugar eterno de tormento, que es el lago de fuego. Grábese esto. Todo hombre, toda mujer que muere sin Cristo va a este lugar de tormento que es temporal, mientras espera la resurrección de los muertos sin Cristo, que va a suceder después del milenio. ¿Está escuchando? Ahí Dios los va a resucitar a todos los que han muerto, y todos serán presentados y se pondrán de pie y serán juzgados. Y ahí va a ser la sentencia, ya no a un lugar temporal como ahora, sino a un lugar eterno llamado lago de fuego. Es una gran mentira cuando las religiones dicen que cuando usted muere va a un limbo, va a un lugar intermedio, no va ni al castigo ni al cielo, no va ni al tormento ni a la felicidad, sino que usted va a un lugar intermedio. Usted va a un purgatorio. Eso usted no lo encuentra ni en Génesis ni en Apocalipsis, ni en medio de ellos dos. Establecido está, dice el libro de Hebreos, que el hombre muera una sola vez. Y automáticamente en el momento que muere, quien lo juzga es Dios. Y lo envía a ese lugar temporal de tormento. Instantáneamente, inmediatamente va a ese lugar de tormento. El nombre que se le da a ese lugar en el Nuevo Testamento es el Hades. ¿Está escuchando? El Hades. Seguimos. ¿Está claro esto? Alguien que muere sin Cristo va directamente al Hades. Y usted me pregunta, pastor, ¿y el que muere en Cristo? La Biblia lo dice claramente: ausente del cuerpo, sea mueres, presente con el Señor. Va a la presencia del Señor. ¿Está escuchando? Entonces, en Cristo usted nunca pierde. Nunca pierde. El problema es sin Cristo, sin Dios. Va inmediatamente al lugar de ¿qué? Así le oren, así le ayunen, así le hagan fiesta de esto, así le hagan lo que le hagan,
Nadie, oiga bien, nadie, ningún profeta, apóstol del Antiguo Testamento, ningún pastor del Nuevo Testamento, ningún líder religioso puede sacar a alguien de ese lugar de tormento. Nadie. Porque quien establece la sentencia es Dios. ¿Y quién le puede decir a Dios te equivocaste? Nadie, porque Él todo lo que hace lo hace con justo juicio. Es hoy en vida que nosotros determinamos a dónde queremos ir, al cielo o al infierno. Hoy es que determinamos nosotros dónde queremos pasar toda nuestra eternidad. Hay personas muy disciplinadas en cuanto a sus ahorros, en cuanto a sus planes, sus metas futuras. Tienen todo fríamente calculado, pero no han calculado el vivir eternamente sin Dios y sin esperanza. No han hecho metas, no se han propuesto, no se han organizado para la eternidad. Eso es lo triste. Eso es lo triste. Y cuando sumas y restas, ¿cuál es más importante? ¿Las metas eternas o las metas temporales? Si hace las dos, gloria a Dios. Pero la más importante de ellas es la eterna. ¿De qué le sirve al hombre ganar que todo el mundo, tener todas las metas naturales, temporales, si al final pierdes lo más importante, que es tu alma? Versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento. Aquí hay algo tan importante que tengo que enseñar. Quiere decir que cuando una persona muere y va a ese lugar de tormento, está consciente no solo de dónde está, sino que cómo está. No es como muchos dicen, yo he escuchado esto mucho. Mira, cuando uno muere, ahí se acaba ¿qué? Todo. No, chico, apenas empieza todo. Es cuando verdaderamente empieza todo. ¿Sabe por qué? Porque en este cuerpo vivió solamente temporalmente por 100 años. Pero el cuerpo, escuche bien, la vida que él va a tener después de muerto no va a ser por 100 años. Va a ser eternamente. ¿Por qué, pastor? Porque desde el original, desde el principio de la creación del hombre, ese fue el plan de Dios, que el ser humano fuese eterno, que no muriese, que siempre viviese. Entonces muere, pero va a resucitar en un lugar de ¿qué? De tormento. No para 100 años ni para 1000 años, es para toda la eternidad. Dice la palabra en los versículos que le dimos, por los siglos de los siglos. Entonces eso es muy interesante que usted lo sepa, para que usted le enseñe a los demás. El lugar de tormento no es una cuestión de que bueno, yo me acuesto y ahí me quedo toda la eternidad. En ese primer segundo que la persona muere y muere sin Cristo, despierta en un lugar de tormento. Imagínense si el ser humano aquí en la tierra siente tormento cuando se le va el aire acondicionado en su casa. ¿No siente tormento usted cuando en el carro se les compone el compresor de su aire acondicionado y usted va, hermano, que ya quisiera llegar a su casa para... Imagínese un tormento de toda la vida, de toda la eternidad. Vaya, se le va el aire, pero por lo menos tiene luz. El lugar de tormento, hermano, ahí dice el lugar de tormento eterno, no el temporal, pero el eterno, ahí no va a haber luz. Usted hoy en el presente se da el lujo de ponerse perfume. En el lugar de tormento lo que va a oler la persona es azufre. Eso apesta. Miren, las cárceles temporales de aquí de Houston, los chicos todavía pueden ir a jugar básquetbol ciertos minutos
en determinados días, quien se meta al hoyo del tormento no va a poder ni siquiera, mi amado hermano, recordar cómo se jugaba básquetbol, porque no puede salir ni un segundo de ahí. Es parecido como aquellos que se fueron a aquel hoyo, ¿se recuerda? A medianoche en el cementerio. No pudo salir el primero, solo el segundo. Perdón, el primero salió, el segundo no salió. Pero en este caso nadie puede salir. ¿Sabe por qué? Así como Dios selló el arca con su poder, sella este lugar de tormento. Dios abre este lugar en el Apocalipsis. Por permiso de Dios, viene el diablo y destapa la tapadera. Quiere decir que Dios es el que tiene el sello de abrir o cerrarlo. Cuando lo meta el diablo ahí después del milenio, jamás el diablo va a poder salir de ahí. Así de poderoso es su Dios. Así de poderoso es nuestro Dios. Entonces, al yo leer que Él alzó sus ojos, están en tormentos, quiere decir que hay una realidad de tormento. La persona lo va a sentir. Así como disfruta usted un ice cream aquí, la persona va a sentir la realidad de ese tormento. ¿Cómo estaba? Dice, ¿en medio de qué estaba? ¿En medio de manzanas y uvas? ¿En medio de qué? De llamas. Fíjese que escribir algo, uno no puede describir la realidad. ¿Sí me explico? Y en esos años que se escribió la Biblia no había video para poner un video cómo era eso. Entonces, escribir algo, uno no puede describir exactamente, pero solamente con lo poco que se describe, uno puede tener una idea. Estaba en medio de ¿qué? De llamas. A diferencia que Jesús dice que ahí el ser humano ya no puede morir. ¿Está escuchando? Ya la muerte ya no tiene potestad ahí. Ese es el misterio de la muerte, que también Dios tiene el control. Eso es algo interesante cuando usted se pone a pensar en qué es la muerte. Ese misterio de la muerte. El único que conoce el A y la Z de la muerte es Dios. Porque ¿cómo le hace Dios que cuando en el momento que esas personas van al lugar de tormento, cómo le hace Dios para extraer la muerte de ellos? O extraer el misterio de la muerte. ¿Dónde está esa frontera que separa? Solo Dios conoce ese misterio. Ni el diablo, ni los demonios, ni los ángeles que conocen a Dios de miles de años. Solo Dios conoce ese misterio. Pero cuando el hombre cae a ese lugar de tormento después de morir, Dios viene instantáneamente, retrae el poder de la muerte sobre ellos. Así ellos, hermano, imagínense cuando una persona, han visto videos, ¿verdad?, reales de un incendio, y las personas vienen y tratan, intentan, pero imagínense que esa persona fuera indestructible, que no pueda morir, pero ese castigo lo está recibiendo por siempre, por siempre, por siempre, por siempre y por siempre. Yo no sé si usted ha logrado considerar un segundo, un minuto, lo fuerte que es esto. Realidad, mi hermano. Amén. Seguimos. Entonces, verso 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Mire qué hipócrita. Tuvo toda una vida para pedir misericordia a Dios por sus pecados, y ahora, hasta que está en el lugar de tormento, está pidiendo ¿qué? Demasiado.
demasiado tarde. Y grave es esto. Tal vez lo escuche por primera vez, pero ahí está en la palabra. Lo irónico es que este rico, aún en el tormento, yo no veo una conversión, un arrepentimiento. ¿A quién verdaderamente tenía que él clamarle? ¿A Abraham o a Dios? ¿No hacen así muchas personas cuando están en problemas? En vez de venir al mero mero, a uno viene. Como que si uno los va a perdonar, no, es allá. Uno puede darle consejo, pero yo no lo puedo salvar. ¿Me explico? Entonces aquí veo que el lugar de tormento no es un lugar para componer a alguien. Ya es un lugar decidido, eterno. Y aquí lo comprueba una vez más, que a una persona, aún en lugar de tormento, no se arrepiente. Abraham clama en vez de clamar ¿a quién? A Dios. Y Jesús lo deja ahí, así como está. Vamos a ver qué sigue. Padre Abraham. Oye, ahí sí es su padre. Cuando estaba en vida, ¿qué Abraham ni qué nada? Yo qué voy a andar haciendo lo mismo que Abraham hizo. Yo qué voy a andar siguiendo a Dios como Abraham lo hizo. Pero ahí sí es su padre, pero no por arrepentimiento, por conveniencia. ¿Seguimos? Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibisteis tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú eres ¿qué? Atormentado. Además de todo esto, dice, hay una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. ¿Sabes qué está diciendo el Señor acá? Que la muerte de un ser humano permanentemente arregla el destino final de esa persona. 2, está determinando Dios aquí que nadie se escapa del tormento. Y nadie que está en el cielo puede pasarse para el infierno. Ni el que está en el lugar de tormento se puede pasar para el cielo. ¿Está claro esto? En los tiempos de la escuela daban tickets de comida. Mira, dame el tuyo y yo te doy el mío. Ya cuando muere la persona no se puede intercambiar lugar o intercambiar privilegios. Ah, mira, yo tengo un ticket de Six Flags y yo tengo uno aquí de otro lugar. Hagamos cambio. Está bien y hacen el cambio. Después de la muerte nadie puede hacer cambio. Tú estás determinando eternamente dónde querés vivir. Ya no hay más regreso. ¿Me está escuchando? Versículo 27. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo, ¿qué dice? 5 hermanos. Porque tengo 5 hermanos
para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué le dijo Abraham ahí? Lo único que había en ese tiempo de palabra de Dios eran los libros proféticos y todo lo relacionado a Moisés. No estaba diciendo Abraham, Moisés está vivo. ¿Está escuchando? Y Jeremías está vivo, porque ya no estaban vivos. Pero los escritos de ellos ahí estaban. Los escritos que llaman a Israel, ¿a dónde? Al arrepentimiento. Llaman a Israel a obedecer la voz de Dios. A eso se refirió Abraham ahí. Lean los escritos de Moisés, lean los escritos de Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás y todos ahí hasta llegar a Malaquías. A ellos óiganlos. A ellos óiganlos, porque en vida leían ellos la palabra. Banquete, ¿qué dice? Todos los días. Vamos a la tía Pancha, hagan todos. Ahora sí quiere Él que les envíe predicador para que ellos no lleguen a este lugar de tormento. Escuchen todos los seres humanos que están escuchando por la televisión. Solo una persona que está en un lugar de tormento sabe la realidad y que es verdad y que es absoluto el castigo. No hay regreso, no hay retorno. Hay una película, parece que dice no retorno. Pero déjeme decirle, este sí es un lugar de no retorno. El castigo eterno es un lugar de no retorno. Y aquí este hombre rico está ayudando a mucha gente que confía en sí mismo, confía en su religión, confía en su comportamiento, confía en sus dádivas, etcétera, etcétera. Pero Dios dice que ve más allá de lo que el hombre ve. Dios ve más allá. Porque este rico, oiga bien, ante la vista de la gente, probablemente era una persona buena. Probablemente era una persona que regalaba dinero, etcétera, etcétera. Ante la vista de la gente. Pero cuando Dios lo juzga, su sentencia fue el lugar de ¿qué? De tormento. Porque no hay salvación por obras. La salvación solamente es a través de una sola persona, a través de Jesucristo. Y usted me dirá, pastor, ¿pero no cree que eso es injusto? Si yo soy una persona buena, solo porque no recibo a Jesús como mi Salvador, entonces me voy a perder. Mire, le voy a explicar esto. Primera vez que lo va a escuchar. Ok, quitemos a Jesús como medio de salvación, porque así lo dice él o ella. Entonces, esta persona quiere alcanzar la salvación por sus propios medios. Entonces, si yo quito a Jesús, entonces tengo que agarrar la ley. Tengo que agarrar la ley de Moisés. Y por la ley de Moisés te va a juzgar Dios. ¿Y sabe qué te va a decir esa ley? Te va a encontrar en 43.200.33 pecados. No querés la salvación por Jesús, entonces, ok, lo único que te queda es la ley. Y la ley te juzga y en menos de un segundo te encuentra ¿qué? Maldito. ¿Y a dónde van los malditos? Al lago de fuego. Tú dirías, bueno, es que yo hago esto, yo hago esta obra, yo hago esta otra, me porto bien, ok, está bien, esos son 4 puntos para ti a tu favor, pero la ley te va a encontrar más de 500 en contra de ti. ¿Cuál pesará más? ¿500 o 3? Yo prefiero la gracia. Prefiero la ley de la gracia de Jesús.
Por eso dijo Pablo, aquellos que se acogen a la ley para salvación, todos están malditos, porque la ley los señala en menos de un minuto. La sentencia de la ley es: eres maldito por cuanto no estás cumpliendo este punto, este punto, este punto, este punto y un montón de puntos. ¿Escuchando? Esa es la verdad. Sí, hay cristianos que piensan que por guardar el sábado van a ser salvos. Y piensa que el que no lo guarda se verá el infierno. Entonces mandemos a Jesús al infierno también, porque él el día sábado andaba trabajando, andaba para arriba y para abajo, y en día sábado ni siquiera usted podía caminar tantos kilómetros. Era un límite mínimo nada más que usted podía, si fuese una emergencia nada más. Entonces el primero que sería sentenciado al infierno fuera Jesús. Pero la gente se le olvidó que todo el cumplimiento de la ley es Jesús. El Cordero del Antiguo Testamento, ¿quién es ahora? Jesús. El día de reposo que antes era sábado, el reposo ahora usted lo encuentra cuando viene a Jesús, trae sus pecados, trae toda esa desgracia, esa carga del pecado, y encuentra en Jesús el verdadero reposo. Vamos al final. Y Abraham le dijo, verso 29, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mire qué tremendo, hasta gusto se estaba pidiendo. Abraham le dice, lean la Biblia, que sus hermanos lean la Biblia, ahí van a encontrar, ¿verdad?, lo que Dios quiere para ellos, el arrepentimiento. Dice, no, yo quiero que tú envíes a alguien de aquí y que vaya directamente a ellos allá. Oiga esto. Hasta gusto se estaba pidiendo. Sí. Hoy el mundo no tiene nada de qué quejarse y decir, a mí nadie me ha predicado. Hoy ahí directo a su celular le llega la palabra. Directo a su televisión le llega la palabra. ¿Está escuchando? Los métodos cambian. Lo que no cambia es el mensaje. ¿Está escuchando? Es la verdad. Y eso lo vamos a hablar más después en cuanto a los métodos. Porque hay quienes quieren usar métodos de hace 2000 años y los quieren aplicar como al tiempo de hoy. Hoy se puede abarcar 1.000.000 de veces más usando los medios que tenemos accesibles en el tiempo de hoy. Lo que sí no puedo cambiar es el mensaje. El mensaje era puro ayer, es puro hoy y siempre será puro. La palabra de Dios es eterna, no la puedo cambiar. Sí, porque encontré a alguien que me dijo, no, yo no creo en predicar en televisión porque Cristo no anduvo predicando con televisiones ni satélites ni nada. Cristo anduvo a pie, anduvo en... Hermano, yo aquí en Houston nunca he visto un caballo para montarme. ¿Cómo voy a montar un caballo para andar predicando? ¿Sí me entiende? O sea, no puedo usar el mismo método, que son tiempos diferentes. No se puede. Hermano, al nomás montarme me ponen un ticket, ya no me dejan montarme. En serio. ¿Dónde lo voy a parquear? Y donde dice 70 millas por hora, ese caballito no va a aguantar. Pero así cristianos, miren, los he encontrado que quieren hacerme regresar hace 2000 años. No se puede. Pero la palabra es así. Yo no la puedo cambiar. Verso 31 y aquí termino.
Verso 30, quiero enfatizar una verdad que va a abrir los ojos de ustedes. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Eso es lo que él pensaba, que alguien salir del cielo, mi amado hermano, regresar del cielo después de morir, regresar a la tierra a predicar, ese era lo que en su opinión era lo correcto o lo bueno. Mire cómo responde Abraham. Mas Abraham le dijo: si no oyen la palabra de Dios, Moisés y los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de aquí, de los muertos, y regrese a la tierra a predicar. Eso de que morí y fui al cielo y Dios me regresó para predicarles, eso es mentira. Abraham dice: Dios no tiene necesidad de resucitar a alguien que está en el cielo, que ya murió en el Señor, para que regrese a predicar a la tierra. Pablo fue llevado, no por muerte, fue llevado espiritualmente a la presencia del Señor. Y él dijo: si yo hubiera podido escoger, yo me quedo acá. ¿Sí me entiende? Pero él no murió. Hay personas que dicen que murieron, pero científicamente, o como le llaman los doctores, ¿verdad? Entraron en un lugar en un momento de coma. ¿Sí me explico? Donde se aparenta como que murió, pero realmente no murió. Es como cuando usted tiene un sueño. Usted en un sueño, usted puede soñar que murió. Usted puede soñar que fue al cielo. Usted puede soñar que después de ir al cielo se fue a un paseo al infierno. Sí. Entonces, hay mucho de esto hoy en día. Y ¿sabe qué es lo triste? Que la gente lo cree. La gente lo cree. Y no es que murieron, simplemente entraron en un estado de coma, un estado inconsciente. ¿Sí me explico? Pero bíblicamente Dios no encuentra necesidad resucitar a alguien que ya murió, como en el caso de Abraham. ¿Ya lo resucitó el Señor? Como el caso de Jonás, que ya murió. ¿Lo ha resucitado Dios? No lo va a resucitar. Pedro, Pablo. ¿Cuánto no necesitamos un Pablo en estos tiempos, hermano? Pero Dios no lo va a resucitar, porque para eso tenemos que la palabra. Si Dios, grave eso, necesitara resucitar a alguien, resucitara a un Abraham o a un Pablo. ¿Sí me explico? Sí necesitara, pero Dios no lo necesita. Abraham mismo lo confiesa. Dios no lo necesita ni lo va a hacer. Pero eso es mi opinión basada en la palabra. Usted decide lo que usted quiera creer. ¿Sí me explico? Si a usted le gusta creer más en cuentos, en historias, en YouTube, en lo que alguien dijo, ya es cosa suya. Mi posición, mi autoridad máxima en lo que enseño es esto. Esto para mí es la autoridad máxima. No es lo que alguien dijo en YouTube, no es lo que alguien dijo en Facebook, no es lo que alguien opinó de esto, no es lo que alguien soñó, no es lo que alguien profetizó. Es la veracidad de la palabra, la perfección de la palabra. Cielo y tierra pasará, mas sus palabras no pasarán. Póngase de pie. ¿Entiende lo que escuchó hoy? Aunque este mensaje es más dedicado al que no cree en Dios, pero a nosotros nos ayuda también. ¿Por qué? Porque estamos a veces estando ocupados de aquí a allá, viajando aquí a allá, trabajando aquí a allá, limpiando pañales aquí a allá, o lavando carro aquí a allá, y se nos olvida que nuestra alma está en peligro. Nuestra alma es como ese carro que va conduciéndose un día lluvioso, y que si no tenemos cuidado, fácil nos salimos del camino, en un frenazo o alguien que no nos mire y nos atropelle. ¿Es cierto o no? Este país es
especialista, perfeccionista para distraernos. Desde que entró la tecnología. Recuerdo cuando los primeros celulares entraron a Estados Unidos. Hermano, era carísimo eso. Y la gente por pura curiosidad le va a llamar a Julano. Y al final le llegaban más de $2,000 al mes. Ha proveído una cosa, otra cosa, los juegos, las máquinas, el internet. Por donde quiera te quiere ¿qué? Llenarte para que te distraigas de lo inminente y seguro que es nuestra eternidad. Usted no va a escuchar en los canales de televisión: Houston, arrepiéntase, porque ya vendrá el día de la decisión donde con su vida usted determinará a dónde usted va a ir a parar. ¿Sabe qué es lo irónico? Ni los canales seculares, y lo más triste, que la iglesia del Señor en su mayoría ha dejado de predicar esto. Que todas nuestras almas están en peligro. Nuestra vida está en peligro. ¿Sabe cuánto nos separa a nosotros de ese día? Menos de un segundo. ¿Sabe cuánto nos separa de ese día de decisión? Y aunque ya esa decisión ya no es mía, ya es de Dios. Yo la decido, pero ahorita, antes de ese segundo. Pero en ese segundo, quien va a marcar la sentencia va a ser Dios, ya sea para vida o para muerte. Pero la realidad es que cuando yo medito en el tiempo que tenemos, es menos de un segundo. Porque en menos de un segundo alguien está muriendo en esta nación. O sea, la distancia que hay de separación para nuestra alma es menos de un segundo. La distancia que hay para prepararnos es menos de un segundo. La distancia que hay para alinearnos es menos de un segundo. Usted me pregunta: pastor, ¿cómo puedo asegurarme que si ese segundo se pasa en mi vida y yo muero, cómo puedo asegurar que yo me vaya a ir con el Señor? Muy fácil. Imagínese que usted va en un avión y en ese avión el piloto dice: ¿saben qué? Ya un motor del avión ya se paró, y aquí el sensor me dice que en 15 minutos el otro motor se va a parar también y nos vamos todos para abajo y no hay paracaídas. Así que encomiéndense a Dios. ¿Qué hiciera usted en ese minuto o en esos 2, 3 minutos que le quedaran de vida? Y eso que usted haría es lo que debe hacer cada segundo de vida que a usted le queda. Yo le aseguro que el esposo que va ahí diría: Señor, perdóname, porque muchas veces tal vez no saqué a mi esposa cuando ella quería salir a pasear, y yo preferí mejor componer el carro o hacer el jardín. Bueno, el jardín es algo inanimado que se va a quedar. El jardín se puede esperar, pero una esposa no. Una esposa puede llegar a desesperarse y decir: hasta aquí. Te aseguro que en ese momento esa mujer que va en el avión meditaría: pude haberle dado lo mejor a mis hijos. No estoy hablando de dinero. Pude haberle dado más cariño, más comprensión. Pude haber tenido tal vez más paciencia con ellos. O en otro caso, las que fueron alcahuetas, ¿verdad? Los debería haber mejor disciplinado, mejor correctamente.
sino que le di juguete, dinero y nunca lo desenseñé, nunca lo discipliné. Tantos cientos de cosas que las personas ahí en menos de 2 minutos corregirían, ¿cierto o no? Porque estás a 2 minutos de llegar a esa intersección donde ya tú no decides nada, es Dios quien decide. Eso es lo increíble, que solo podemos decidir antes de, pero ya al llegar a esa intersección, ya usted y yo ya no decido nada, es Dios quien decide y nos juzga a dónde nos toca ir. Y ese sí es un momento de no retorno. Entrarás y a donde entres, entrarás por la eternidad. Ya no podrás pasarte de un lugar para otro. Hoy alguien puede, mire, estar en el mundo y pasarse ¿a dónde? A la vida eterna. Alguien puede estar en la vida eterna y pasarse ¿a dónde? Al lugar de condenación. Pero una vez el ser humano llegue a ese último segundo de su vida, hasta ahí terminó todo. El joven, la señorita, en ese avión, yo le aseguro que lloraría, porque pudo haber obedecido a sus padres cuando sus padres le decían: mira, no hagas esto, mira, mi hijo, todavía no es el tiempo, tú todavía no estás maduro, todavía no estás preparado para la vida, espera. Y ese joven se agarrará del cabello ahí, pidiéndole a Dios misericordia, perdón, pidiéndole a Dios una oportunidad de vida para hacer lo correcto y lo justo. Hoy en vida tú decides a dónde quieres ir, pero en el momento que el último segundo llegue a tu vida, tú ya no decides nada. Lázaro no decidió después de la vida, fue Dios. El rico ya no pudo decidir después de la vida, fue Dios quien decidió. El rico se va aquí, el Lázaro se va acá. Hoy tú puedes decidir, tú que estás con vida, ¿dónde querés pasar el resto de la eternidad de tu vida? Como leíamos el viernes, mientras en la tierra las riquezas de Babilonia se deshacen, los stocks se desploman a cero, en el cielo dice: alegraos. Se oyó voces de multitudes que decían: gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero. Qué contraste, ¿no? Aquí abajo, las riquezas enterradas. Dice que ya no va a haber más música en el mundo, en la tierra. Se acabará el merengue, el reggaetón y todo lo que la gente ahora disfruta tanto. Dice que en luto estarán las naciones del mundo al ver que todas las riquezas se desplomaron o se desplomarán en una sola hora. Mientras que el contraste, mire, en el otro extremo, en el cielo, la iglesia del Señor alegrándose, porque ya va a llegar el minuto que van a hacer la presentación, la ceremonia, donde Jesús hará un nuevo pacto con la iglesia. Porque ese es el pacto del matrimonio. Me uno contigo para estar contigo el resto de mi vida. Entonces ese va a ser el pacto de la boda del Cordero. Jesús diciéndole a la iglesia: ya no te voy a ver de lejos, ya no vas a estar conmigo de lejos, ya no me vas a clamar por fe de lejos. Voy a estar yo físicamente contigo desde hoy hasta toda la eternidad. ¡Aleluya! Mientras meditas en el Señor, quiero hacer un llamado ahora. Tú que estás respirando y tienes
Puedes poner tu mano en tu corazón y sientes que está palpitando tu corazón. Hoy tú tienes oportunidad. Tal vez Dios nos está hablando en el último minuto de nuestra vida, a los 2 minutos de nuestra vida. Puede ser que Dios nos está hablando en la última semana de nuestra vida, porque como están los tiempos hoy no sabemos. Puede ser menos, puede ser más. Puede ser que Dios nos esté hablando en el último mes de nuestra vida hoy. Puede ser que Dios nos esté hablando en el último año de nuestra vida hoy. ¿Cómo reaccionarías tú a un llamado como este el día de hoy? Tú y yo somos esa persona adentro de ese avión, porque no sabemos verdaderamente cuántos minutos o segundos, horas nos queda. Si tú eres esa persona hoy que necesitas asegurar tu vida con Jesús, pide permiso a alguien que está ahí a tu lado y dile: Señor, hoy he escuchado tu voz y yo quiero venir a ti humillado, reconociendo que solamente tú eres el medio en esta vida para poder ser salvo, Señor Jesús. Joven, señorita que estás ahí, que crees que porque estás joven, tienes muchos años de vida, déjeme decirte que la vida del ser humano es como la flor del campo. Hoy estamos vivos, mañana no sabemos. Joven, señorita que ha escuchado mensaje, palabra, predicación, has venido a la iglesia, pero tu corazón está lejos de Dios. No te conviene seguir así. Dios seguirá siendo Dios, pero tú ¿a dónde irás a parar? Dios seguirá sentado en su trono, pero tú y yo no tenemos un trono donde sentarnos. Tú tienes hoy una decisión que tomar. Puede ser que mañana ya no recibas esta oportunidad. Si oyeres hoy su voz, dice la palabra, no endurezcáis vuestro corazón. Usted que está ahí en su casa, que le han dicho, le han mentido que usted es salvo, cuando dentro de ti tú sabes que no lo eres. Ven a Jesús ahora. No podés quitar a Jesús, porque si quitas a Jesús te va peor. La ley te condena más. Ven a Jesús y dile: Señor, limpia mis pecados. Quiero hacer tu voluntad. Quiero obedecer tu palabra. Quiero dejar esta rebeldía. Quiero dejar ese orgullo que me mata. Yo no sé qué es lo que a ti te está limitando de obedecer a Dios, pero ven hoy y ríndelo a los pies del Señor y dile: Señor, yo ya no puedo más. Aquellos que por la televisión están confiando en sus riquezas, el Señor le dijo a la iglesia de la Odisea: tú dices que eres rica, pero yo te digo que eres pobre. Tú dices que estás bien vestida, pero yo te veo desnuda. Tú dices que eres importante, pero yo te veo desventurada y avergonzada. Ven a mí, dice Jesús, y vístete del verdadero vestido, que es el vestido de la justicia.
Solo por Jesús podemos ser justificados. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma. Alguien más, cierro este llamado en 30 segundos. Hay un varón, una dama, un joven, una señorita. Si no hay lugar en el altar, aunque sea en el pasillo, pero ven a Jesús. Ven a Jesús, ven a Jesús. El primer paso para el arrepentimiento es la humillación, el quebrantamiento. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido y errante, vi su luz, bendíjome su amor. Los que están agradecidos con Dios, díganle: en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma Él lavó. Fue ahí por fe, dile. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús Y siempre oremos por todas las vidas que hoy están rindiendo su vida a Jesús, tanto en este lugar como por la televisión, por la pantalla del internet, la pantalla del celular, computadora, tableta. Este puede ser tu último segundo en el cual tú puedes decidir a dónde quieres ir. Pero no permitas que te llegue tu último, porque ahí ya tú no decidirás, decidirá Dios. Hoy puedes decidir, hoy Dios tiene abierta la puerta. Ven a Jesús. Padre Celestial, en esta hora oramos por todas las vidas que en este lugar se están rindiendo a ti, Jesús. Se están humillando a ti, Señor mi Dios. Todos los jóvenes, señoritas, varones, damas, todas las personas en todas las naciones, los países que en esta hora están rindiendo su corazón. Padre, madre, esposo, esposa, hijo, hija. Hoy usted puede salir de este lugar como esa persona en esos últimos minutos dentro de ese avión. Vive así la vida arrepentida cada segundo de tu vida. Vive así la vida cada minuto que te quede. Señor Jesús, perdona los pecados. Lava con tu sangre a cada siervo, cada sierva. Cada uno, Señor, que viene delante de ti sinceramente, humildemente, quebrantadamente. Aquellos que por primera vez lo están haciendo, Señor mi Dios, que tu Espíritu Santo ahora los marque, los llene. Que en su interior ahora corran ríos de agua viva, que salten para vida eterna, Señor mi Dios. Se ha roto, Señor mi Dios, todo yugo de impiedad. Sea quebrantado, Señor mi Dios, toda cadena de maldición, Señor mi Dios. Ahora en el nombre de Jesús, a quien el Hijo del Hombre libertare, hoy en esta hora es libre en el nombre de Jesús. Es libre en el nombre de Jesús. Dios mío, gracias. 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 Gracias, Señor. Te
pido que los guardes, que los cuides, los protejas, que ellos siempre se mantengan en obediencia, en fidelidad. Ponemos en tus manos todos aquellos que están sufriendo por causa de la palabra, por causa del testimonio tuyo, Señor. Honra a aquellos que están padeciendo persecución en cualquier parte del mundo, Señor. Fortalécelos. Aquel que está, Señor, sufriendo tal vez por una enfermedad, aquel que ya tiene meses y no se puede levantar, Señor. Manifiesta tu gloria, Señor. Glorifícate, Señor, en cada vida, Señor, que está confiando, está creyendo, está esperando, Señor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Amén, amén y amén.